Ahora mismo, algo enorme está ocurriendo en el mundo de Linux, y si utilizas Linux de cualquier forma, ya seas desarrollador, administrador de sistemas, amante de la privacidad o alguien que abandonó Windows buscando más libertad y estabilidad, necesitas prestar atención, porque el ecosistema Linux está entrando en uno de los periodos más complejos que ha enfrentado en años. Nuevas leyes gubernamentales están creando presión sobre los sistemas operativos de código abierto, de maneras que muchos desarrolladores jamás esperaron. Grandes distribuciones de Linux están atravesando fallos técnicos durante momentos críticos de lanzamiento. Componentes antiguos que debieron desaparecer hace años están convirtiéndose nuevamente en pesadillas de seguridad. Y hasta proyectos construidos alrededor de la privacidad y la transparencia están siendo duramente criticados por investigadores apenas son lanzados. Su objetivo es proteger a los menores en Internet, obligando a los sistemas operativos a identificar la categoría de edad de los usuarios durante la configuración inicial y compartir esa información con las aplicaciones mediante una API. La idea es que las aplicaciones sepan si un usuario es menor de 13 años, tiene entre 13 y 15, entre 16 y 17, o es adulto, permitiendo aplicar restricciones de contenido automáticamente. Para compañías como Apple, Google y Microsoft, los legisladores asumieron que esto sería simplemente otra tarea de cumplimiento regulatorio. Estas corporaciones ya manejan sistemas de cuentas, servicios en la nube, tiendas de aplicaciones e infraestructuras de verificación de identidad a escala masiva. Pero el problema es que el texto de la ley no se limitó únicamente a esas empresas. En cambio, definió de forma amplia a los proveedores de sistemas operativos, una definición que potencialmente incluye distribuciones Linux y proyectos BSD. Y ahí fue donde comenzó la controversia. Proyectos como Debian, Arch Linux, Fedora, Gentoo y Linux Mint no funcionan como corporaciones tradicionales. Muchos son mantenidos por voluntarios distribuidos en distintos países, personas que contribuyen código en su tiempo libre sin salarios ni departamentos legales. No operan sistemas centralizados de cuentas, no recopilan información de edad de los usuarios, no manejan ecosistemas de aplicaciones basados en el seguimiento de identidad. Sin embargo, bajo el lenguaje de la ley, estos proyectos podrían quedar sujetos al mismo marco regulatorio que Apple o Google. Eso crea una situación casi imposible. Cumplir con la ley requeriría infraestructura que muchos proyectos open source simplemente no poseen. Necesitarían entidades legales capaces de gestionar obligaciones de privacidad, sistemas de verificación en tiempo real, bases de datos de usuarios y APIs capaces de proporcionar categorías de edad a las aplicaciones. Para proyectos impulsados por voluntarios, eso no es simplemente difícil. Puede ser completamente irreal. La reacción de las comunidades Linux y BSD fue inmediata e intensa. Algunos desarrolladores rechazaron abiertamente cualquier idea de cumplimiento, argumentando que la ley demuestra una incomprensión total de cómo funciona realmente el software libre. Otros advirtieron que si estas leyes se expanden a más estados, las distribuciones Linux podrían verse obligadas a restringir descargas en ciertas regiones para evitar riesgos legales. Un proyecto BSD incluso tomó una medida extraordinaria: actualizar sus términos de licencia para restringir el uso de escritorio a residentes de California a partir de 2027, salvo que la situación legal cambie. Ya sea un gesto simbólico o práctico, el mensaje fue contundente. Para algunos desarrolladores, podría resultar más fácil bloquear jurisdicciones enteras que intentar cumplir leyes diseñadas para corporaciones gigantes. Y California no es el único estado avanzando en esta dirección. Legislaciones similares han aparecido en Luisiana, Illinois, Utah, Texas y Colorado. Algunas propuestas contemplan posibles excepciones para proyectos open source, pero nada está garantizado. El miedo dentro del mundo Linux no se centra solo en una ley específica. El verdadero problema es el precedente que estas leyes crean. En el momento en que los gobiernos comienzan a tratar proyectos voluntarios de sistemas operativos como si fueran plataformas digitales comerciales, todo el panorama legal del software libre cambia. Durante décadas, Linux prosperó precisamente porque existía fuera del ecosistema corporativo tradicional. Alimentó servidores, supercomputadoras, infraestructura en la nube y sistemas embebidos mientras permanecía descentralizado y dirigido por comunidades. Pero estas nuevas regulaciones están empujando a Linux hacia territorios legales para los que nunca fue estructurado. Y mientras aumenta la presión legal, los problemas técnicos dentro del ecosistema Linux están creando otra capa de preocupación. Fedora, una de las distribuciones Linux más respetadas del mundo, atravesó recientemente un ciclo de lanzamiento complicado alrededor de Fedora 44. Fedora siempre ha sido conocido como un laboratorio de tecnologías de vanguardia
que posteriormente terminan convirtiéndose en estándares empresariales mediante Red Hat Enterprise Linux. Tiene reputación de innovación, velocidad y confiabilidad, incluso estando cerca del límite experimental del desarrollo de software. Incluso Linus Torvalds, el creador de Linux, utiliza Fedora personalmente, pero ninguna distribución es inmune a los errores. Durante el desarrollo y las pruebas previas al lanzamiento de Fedora 44, los usuarios encontraron una serie de fallos y problemas de estabilidad que despertaron preocupaciones serias sobre la calidad del lanzamiento y los procesos de prueba. Los reportes incluían conflictos de paquetes, actualizaciones rotas, problemas gráficos e inestabilidad relacionada con componentes modernos del sistema. Ninguno de estos problemas representaba por sí solo una catástrofe. Las distribuciones Linux enfrentan errores constantemente, pero juntos generaron la impresión de un proceso de lanzamiento bajo presión. Para muchos usuarios, Fedora representa el equilibrio entre innovación y facilidad de uso. Cuando aparecen problemas durante lanzamientos importantes, la confianza puede debilitarse rápidamente, especialmente entre quienes dependen de Linux para estaciones de trabajo profesionales o entornos de producción. El problema más profundo es que el desarrollo de Linux se está volviendo cada vez más complejo. Las distribuciones modernas ahora integran contenedores, cargas de trabajo de inteligencia artificial, compositores Wayland, soporte avanzado de hardware, frameworks de seguridad, virtualización y herramientas cloud native al mismo tiempo. Mantener estabilidad dentro de toda esa complejidad mientras se impulsa la innovación se está volviendo más difícil cada año. Y hablando de tecnologías antiguas luchando por sobrevivir, otro gran problema volvió a explotar recientemente: Xorg. Xorg es el antiguo sistema de servidor gráfico que impulsó los escritorios Linux durante décadas, las maneras que el sistema pretendía evitar. Los críticos señalaron que usar componentes open source no garantiza automáticamente seguridad. Un sistema puede ser completamente auditable públicamente y aún así contener graves problemas de diseño. La controversia se expandió rápidamente entre comunidades de privacidad y foros open source, porque evidenció una tensión creciente dentro del desarrollo tecnológico moderno. Los gobiernos quieren sistemas de verificación de identidad cada vez más fuertes. Los defensores del software libre exigen transparencia y protección de privacidad. Pero combinar ambas metas de forma segura está resultando mucho más difícil de lo que muchos legisladores imaginaron. Y esa tensión conecta todas estas historias. Linux y el software open source están entrando en una nueva era donde los desafíos ya no son únicamente técnicos. Ahora son legales, políticos, económicos y sociales. Los gobiernos quieren mecanismos de control. Los reguladores exigen verificación de edad e identidad. Las empresas desean estabilidad y garantías de seguridad. Los usuarios quieren privacidad y libertad. Los desarrolladores buscan apertura y descentralización. Pero esos objetivos muchas veces chocan entre sí. Linux nació en un mundo donde la libertad del software existía mayormente fuera de la regulación centralizada. Hoy, Linux impulsa infraestructura crítica en gobiernos, corporaciones, hospitales, sistemas financieros y proveedores globales de nube. Ese éxito ha hecho imposible que los gobiernos ignoren el software libre. Y una vez que los gobiernos comienzan a regular el mundo digital de forma más agresiva, Linux inevitablemente se convierte en parte de la conversación. El peligro es que muchas regulaciones están siendo escritas sin comprender completamente cómo operan las comunidades descentralizadas de software. Los proyectos mantenidos por voluntarios no siempre pueden cumplir requisitos diseñados para corporaciones multimillonarias. Una distribución comunitaria mantenida por aficionados no funciona igual que Apple o Microsoft. Tratarlos de forma idéntica bajo la ley corre el riesgo de dañar el ecosistema que construyó gran parte del Internet moderno. Al mismo tiempo, las presiones de ciberseguridad continúan aumentando. Componentes heredados siguen activos porque la compatibilidad importa. Los sistemas impulsados por IA están incrementando la complejidad de toda la infraestructura tecnológica. Los gobiernos están desplegando sistemas de identidad digital a escalas nunca vistas. Cada capa introduce nuevas vulnerabilidades, nuevas preguntas legales y nuevos problemas de confianza. Lo que hace poderoso a Linux es exactamente lo mismo que hace peligroso este momento: su apertura. Para muchos, dentro de la comunidad Linux y del software de código abierto, este fue un momento decisivo, porque aunque las fallas expusieron problemas serios, también demostraron por qué la transparencia sigue siendo una de las mayores fortalezas del desarrollo abierto. El código estaba disponible públicamente. Los investigadores pudieron auditarlo. Las vulnerabilidades fueron descubiertas rápidamente.
Y la discusión ocurrió completamente a la vista del público, no detrás de puertas cerradas corporativas. Pero esa misma apertura también crea nuevos desafíos en un mundo donde los gobiernos están empezando a regular Internet de maneras mucho más agresivas. Reguladores en Estados Unidos y Europa están impulsando sistemas de verificación de edad, identificación digital y cumplimiento obligatorio que fueron diseñados pensando en gigantes tecnológicos multimillonarios como Apple, Google y Microsoft. El problema es que Linux y la mayoría de los proyectos de código abierto no funcionan como esas compañías. Una distribución Linux mantenida por voluntarios no tiene equipos legales enormes, no tiene sistemas centralizados de cuentas, no recopila datos personales de millones de usuarios, no posee la infraestructura corporativa necesaria para implementar sistemas masivos de verificación de identidad o APIs regulatorias complejas. Y sin embargo, muchas de las nuevas leyes tecnológicas están siendo redactadas de forma tan amplia que podrían terminar afectando directamente a proyectos comunitarios de software libre. Ese es el verdadero temor que se está extendiendo por el ecosistema Linux. No se trata solo de una aplicación europea defectuosa. No se trata solo de Fedora retrasando una versión. No se trata solo de Xorg acumulando vulnerabilidades antiguas. Y no se trata únicamente de leyes de verificación de edad en California o Europa. Se trata de algo mucho más grande. El mundo tecnológico está entrando en una etapa donde la regulación, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la privacidad digital y la infraestructura de código abierto están chocando al mismo tiempo. Durante décadas, Linux prosperó porque existía fuera del modelo corporativo tradicional. Era un ecosistema descentralizado impulsado por comunidades globales, transparencia y libertad técnica. Pero ahora, Linux está en el centro de Internet moderno. Ejecuta servidores empresariales, plataformas cloud, supercomputadoras, dispositivos Android, inteligencia artificial y gran parte de la infraestructura digital del planeta. Y cuando algo se vuelve tan importante, inevitablemente termina bajo presión política y regulatoria. El problema es que muchas instituciones todavía no entienden completamente cómo funciona realmente el software de código abierto. Las leyes suelen asumir que todo sistema operativo funciona como Windows o Mac OS. Las regulaciones asumen estructuras corporativas centralizadas. Las exigencias de cumplimiento asumen presupuestos multimillonarios. Pero Linux no nació así. Muchos de los proyectos más importantes del ecosistema existen gracias a desarrolladores voluntarios distribuidos por todo el mundo, trabajando en su tiempo libre simplemente porque creen en el software libre y abierto. Por eso tantos desarrolladores están preocupados. Porque si los gobiernos comienzan a imponer las mismas obligaciones legales sobre proyectos comunitarios que sobre corporaciones gigantescas, el riesgo no es solo técnico. El riesgo es que el ecosistema abierto pierda la flexibilidad y libertad que lo hicieron exitoso desde el principio. Al mismo tiempo, los desafíos de seguridad tampoco dejan de crecer. La inteligencia artificial está acelerando el descubrimiento de vulnerabilidades. Los sistemas heredados como Xorg siguen activos porque millones de aplicaciones todavía dependen de ellos. Las distribuciones Linux son cada vez más complejas. Las plataformas de identidad digital están introduciendo nuevas superficies de ataque, y cada nueva capa tecnológica añade más presión sobre los equipos de desarrollo y seguridad. Aún así, Linux no está colapsando. De hecho, sigue siendo uno de los ecosistemas tecnológicos más poderosos del mundo. Linux domina la infraestructura cloud, domina los supercomputadores, domina Android, domina gran parte de Internet, y cada año continúa expandiéndose hacia nuevas áreas como inteligencia artificial, edge computing y automatización empresarial. Pero el entorno alrededor de Linux está cambiando rápidamente. Los próximos años probablemente definirán cómo será el futuro del software libre y de código abierto. Determinarán si Linux puede seguir siendo un ecosistema verdaderamente abierto y descentralizado mientras enfrenta presiones legales, regulatorias y de seguridad cada vez mayores. Y esa conversación ya no pertenece únicamente a desarrolladores o expertos técnicos. Ahora afecta a cualquier persona que use Linux, valore la privacidad digital, apoye el software libre o dependa de Internet moderno funcionando sobre infraestructura abierta. Porque las decisiones que gobiernos, empresas y comunidades tecnológicas tomen hoy podrían definir cómo se verá la libertad digital durante la próxima década. Y por eso mismo, este es un momento al que la comunidad Linux necesita prestar atención ahora. No cuando las leyes ya estén aprobadas, no cuando las restricciones ya estén activas, y no cuando las decisiones ya sean imposibles de revertir. Pero la apertura también creó una situación política extremadamente complicada. Mientras los gobiernos de Europa y Estados Unidos avanzan hacia sistemas obligatorios de verificación de edad a nivel de plataformas y sistemas operativos, las distribuciones Linux se están encontrando atrapadas entre la regulación y sus propios principios.
MX Linux, una de las distribuciones Linux más descargadas del mundo, publicó una declaración pública expresando preocupación por la dirección que están tomando estas leyes. El proyecto advirtió que, en el futuro, algunos sitios web podrían comenzar a bloquear el acceso a dispositivos o sistemas operativos que no cumplan con los estándares de verificación de edad aprobados por los gobiernos. Y esa posibilidad cambia completamente el panorama. Porque entonces el problema deja de ser simplemente si las distribuciones Linux quieren implementar sistemas de verificación de edad. El problema pasa a ser si los usuarios de sistemas operativos que no cumplan con esas regulaciones podrían perder acceso a partes del Internet moderno. Imagina un futuro donde una distribución Linux rechaza implementar APIs obligatorias de verificación de edad o sistemas de identidad digital por razones de privacidad. Los sitios web sujetos a nuevas regulaciones podrían responder bloqueando completamente a esos usuarios a menos que su sistema operativo pueda proporcionar señales oficiales de verificación. Eso crea un conflicto directo entre privacidad, libertad, regulación y acceso a Internet. Y en el centro de ese conflicto está el tema más importante de todos, los datos de identidad. Todo sistema de verificación de edad depende de recopilar algún tipo de información personal. A veces es una fecha de nacimiento. Otras veces es una verificación biométrica mediante selfies o reconocimiento facial. En otros casos implica documentos oficiales emitidos por gobiernos. Pero sin importar el método, el resultado siempre es el mismo. Información extremadamente sensible debe ser recopilada, procesada, transmitida o almacenada en algún lugar. Y los datos de identidad son una de las categorías de información más peligrosas que existen en el mundo digital. El propio GDPR clasifica los datos biométricos como altamente sensibles. Eso significa que cualquier sistema que procese reconocimiento facial o verificaciones biométricas debería seguir estándares extremadamente estrictos sobre almacenamiento, retención y minimización de datos. Sin embargo, los investigadores descubrieron que la aplicación de verificación de edad de la Unión Europea almacenaba imágenes faciales extraídas de documentos de identidad como archivos sin cifrar dentro de los dispositivos. En algunos casos, las verificaciones fallidas dejaban esos archivos guardados permanentemente. También se reportó que las selfies utilizadas para autenticación permanecían almacenadas sin mecanismos adecuados de limpieza. Eso contradice directamente uno de los principios fundamentales del GDPR, la minimización de datos. Según ese principio, un sistema debería recopilar únicamente la información estrictamente necesaria y conservarla solo durante el tiempo indispensable. Dejar imágenes biométricas sin cifrar almacenadas en dispositivos hace exactamente lo contrario. Incrementa el riesgo en lugar de reducirlo. Y cuando datos de identidad sensibles comienzan a acumularse a gran escala, las consecuencias pueden ser enormes. Una contraseña puede cambiarse después de una filtración. ¿Un rostro humano? No. Esta tensión entre seguridad, privacidad y regulación conecta todas las historias importantes que están ocurriendo ahora mismo dentro del ecosistema Linux y del software de código abierto. Los legisladores de California redactaron leyes de verificación de edad sin comprender completamente que las distribuciones Linux no funcionan como sistemas operativos comerciales tradicionales. La Unión Europea presentó una aplicación de identidad digital centrada en privacidad, que los investigadores encontraron vulnerable casi inmediatamente. Xorg sigue generando fallos de seguridad porque la compatibilidad heredada impide que Linux abandone por completo infraestructura diseñada hace décadas, y los retrasos de Fedora, junto con la eliminación de Deepin, reflejan la presión creciente que enfrentan las distribuciones Linux mientras intentan equilibrar innovación, estabilidad y seguridad al mismo tiempo. Todos estos problemas provienen de una misma raíz: instituciones tomando decisiones sobre tecnologías que no entienden completamente. Los gobiernos quieren proteger mejor a los menores en Internet. Ese objetivo es comprensible. Los reguladores quieren mecanismos de verificación e identificación. Las empresas quieren marcos claros de cumplimiento. Los equipos de seguridad quieren arquitecturas más seguras, pero el ecosistema open source funciona de manera diferente a las plataformas corporativas centralizadas. Linux fue construido alrededor de la descentralización, la transparencia, la revisión pública y la libertad tecnológica. Cualquiera puede inspeccionar el código. Cualquiera puede contribuir mejoras, cualquiera puede crear un fork y construir algo nuevo. Precisamente esos principios son los que permitieron que los investigadores encontraran rápidamente las debilidades del sistema europeo de verificación. La transparencia funcionó. Los fallos se hicieron públicos porque el código era público. Pero esos mismos principios descentralizados también hacen extremadamente difícil cumplir con regulaciones modernas, diseñadas pensando en gigantes tecnológicos multimillonarios. La mayoría de las distribuciones Linux no tienen sistemas centralizados de cuentas.
Muchas ni siquiera poseen estructuras legales corporativas capaces de manejar obligaciones regulatorias internacionales, y los proyectos mantenidos por voluntarios no pueden implementar fácilmente infraestructuras complejas de identidad digital diseñadas para compañías como Google, Apple o Microsoft. Por eso, el debate que está ocurriendo ahora mismo en legislaturas estatales y en instituciones europeas es tan importante. Las discusiones en Colorado, Luisiana, Illinois, California y el Parlamento Europeo no son debates técnicos menores, son discusiones sobre el futuro de Internet. ¿Recibirán los sistemas operativos open source excepciones frente a regulaciones diseñadas para corporaciones gigantes? ¿Necesitarán los usuarios de Linux sistemas operativos verificados por edad simplemente para acceder a ciertas partes de la web? ¿Podrán sobrevivir las plataformas centradas en privacidad en un mundo cada vez más basado en verificación de identidad? ¿Y podrán las comunidades descentralizadas de voluntarios seguir existiendo bajo modelos regulatorios pensados para empresas centralizadas? Investigadores de privacidad, desarrolladores Linux, expertos en seguridad y defensores del software libre están intentando explicar estos problemas a los legisladores antes de que las regulaciones se vuelvan permanentes. En Colorado, por ejemplo, el testimonio de usuarios y desarrolladores Linux ayudó a influir en discusiones sobre posibles excepciones para sistemas open source, y la carta abierta firmada por cientos de expertos en privacidad obligó a que el despliegue europeo recibiera un escrutinio público mucho mayor. Esas voces importaron, y aunque la comunidad Linux sea más pequeña que los ecosistemas de Windows o macOS en cantidad de usuarios, posee una enorme credibilidad técnica. Muchos de los ingenieros que construyeron Internet provinieron del mundo open source. Gran parte de la infraestructura utilizada por gobiernos, empresas y plataformas cloud depende directamente de Linux. El resultado de estos debates todavía no está decidido, pero los plazos se acercan rápidamente. Varias leyes comenzarán a aplicarse en 2027. Los marcos regulatorios ya están siendo redactados. Los estándares técnicos ya están siendo propuestos. El momento para prestar atención no será cuando estas reglas ya sean obligatorias. El momento para prestar atención es ahora, porque las decisiones que gobiernos y reguladores tomen durante los próximos años podrían definir cómo se verá la libertad digital, la privacidad, el anonimato y el software de código abierto para toda una generación futura de usuarios de Internet.